Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo compartiendo con ustedes una enseñanza en este tiempo que estamos viviendo. Es palabra para que les ayude, que nos siga ayudando a seguir permaneciendo, a seguir aguardando en el Señor y seguir esperando en Él. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es actual, es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que yo sé que para quien escuche este mensaje le va a ser de gran ayuda en su vida espiritual si está atravesando sobre todo por alguna situación como la de este personaje que hoy vamos a compartir, que es una historia que cuando yo la escuché por primera vez hace ya algunos años en la comunidad del Padre Emiliano en Miami, en la escuela a la que he tenido la oportunidad de acudir, la escuché por primera vez y fue una historia realmente muy conmovedora, muy impactante, sobre todo por tratarse de Mipi Baal, el hijo de Jonathan hijo del rey Saúl, eh, y de todo esto que vivió después de la muerte de Jonathan, su padre, y de su abuelo Saúl, y de cómo siendo el hijo de Jonathan, del hijo del rey Saúl, ¿verdad? O el nieto del rey Saúl, pues fue a parar a vivir a un lugar llamado Lodebar, que ahorita vamos a ver en el sentido bíblico lo que significa, pero bueno, como siendo él de la descendencia, como siendo el hijo de, o nieto de un rey, o de hijo de un príncipe, fue a vivir en un lugar oscuro, en un lugar como Lodebar, ¿verdad? Y creo que nos vamos a identificar con esa historia muchos de nosotros, porque alguna vez nos hemos sentido de esa forma, de esa manera. Pero bueno, la historia es muy interesante, repito, muy edificante, y sobre todo para los que alguna vez hemos estado en ese lugar como Lodebar, o que nos hemos alejado de Dios, o que hemos ido a vivir a un lugar lejos y apartados de Dios, pero como Dios, así como el rey David mandó buscar hasta Lodebar, lo mandó buscar a Mipibal, para hacerlo sentar a la mesa, ¿verdad? Y que ya no viviera más en ese lugar de soledad, de angustia, de oscuridad, sino que ahora se sentara todos los días a la mesa del rey. Bueno, pues se asemeja un poco mucho a nuestra vida, porque nos hemos alejado, nos hemos en algún momento ido lejos de Dios, mas sin embargo Dios nos manda a llamar y nos hace sentar en la mesa como hijos del rey. Entonces la historia es tomada del libro de la segunda carta de Samuel, en el capítulo 9, verso 1 y siguientes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo la historia, pero antes de entrar en este texto, hago un poco de historia más atrás, ¿verdad? Porque eh, Saúl, el primer rey de Israel, pues tenía un hijo llamado Jonathan. Él era muy amigo o se hizo muy amigo del rey David, tan amigo que en la segunda carta de Samuel, esto es para que nos demos cuenta de la amistad que existía entre ellos dos y de cómo en el nombre de esa amistad y de esa promesa que David había hecho a Jonathan, es como David se recuerda o pregunta, y se entera de que hay un hijo de Jonathan, y en memoria de esa promesa que él le hizo a Jonathan, que ahorita vamos a ver en la escritura, es como manda llamar a Mipibal, y lo hace sentar a la mesa. Pero vamos a remontar un poco la historia un poco más atrás antes de entrar en este contexto, en este texto que vamos a estar estudiando. Que yo quiero decirles que si hay alguien en estos momentos, por la situación que estamos viviendo, que se sienta así, como se pudo haber sentido Mipibal, como él mismo le dijo a David, ¿verdad? Cómo se sentía como un perro muerto, ¿verdad? Y sabemos lo que significa en la escritura eso, sentirse así. Tal vez hay alguno de nosotros que se pueda sentir sin, dentro de sus problemas, sin sentido en la vida, siendo que no vale nada, le han hecho sentir, o las circunstancias lo han llevado a vivir, o las circunstancias lo han hecho sentir de alguna forma en que se pueda sentir así. Bueno, yo le quiero invitar, esta palabra es para usted, ¿verdad? Para que se dé cuenta de que aunque las circunstancias nos hayan llevado a vivir lejos de Dios, aunque alguna vez nos hayamos ido lejos de Dios, aunque nos sintamos de la peor forma, desanimados, acomplejados, que no valemos, para Dios valemos, y Dios nos manda a llamar, Dios nos manda y nos devuelve la dignidad de hijos de Él. Entonces, les decía de esta introducción, antes de entrar en este texto, de situarnos un poco en quién era este Mipibal, ¿verdad? Del que habla la escritura. Mipibal quiere decir el que esparce vergüenza. Entonces imagínense ya desde el nombre, imagínense ya, usted puede saber
cómo se sentía este hombre llamado Mipibal, este hijo de Jonathan, nieto del rey Saúl. Entonces, la amistad, Mipibal, hijo de Jonathan, ¿va? Y Jonathan, muy amigo del rey David, que cuando obviamente Saúl se entera de que Dios lo ha elegido para rey, y cuando se da cuenta que Dios le va a quitar su trono de rey a Saúl porque no se había portado como Dios quería que se portara, porque no había hecho lo que Dios quería que hiciera, y entonces David manda a buscar o busca la manera de matar a David, y el hijo de Saúl llamado Jonathan se hace muy amigo de David y él lo protege, ¿verdad? Él le avisa o él lo pone alerta cuando el rey lo quiere matar, y entonces se hacen muy amigos. Y tan era la amistad así de David y de Jonathan, que en la segunda carta de Samuel hay una frase que a mí, desde que yo me encontré con ella hace mucho, que la reflexioné, esta cita, de esta amistad que pudo llegar a tener el rey David con Jonathan. Y fíjense, en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 3, nos va a decir ahí en el verso 31, perdón, es que me perdí un poco con el texto en el que les voy a hablar de esta amistad, pero es en la segunda carta de Samuel, en el capítulo primero, ¿sí? En el verso 26, cuando David se entera de que Jonathan ha muerto, ¿verdad? Entonces él menciona ahí en ese capítulo que les menciono, capítulo primero de la segunda carta de Samuel, en el verso 26, y fíjense lo que dice David en relación a Jonathan, su amigo. Dice: por ti estoy apenado, Jonathan, hermano mío. Esto fue cuando se entera de la muerte de Jonathan. Por ti, a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Repito, segunda carta de Samuel, capítulo primero, verso 26. Por ti estoy apenado, Jonathan, hermano mío. Así lo llama David. Por ti, a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de esa amistad que había nacido entre Jonathan, el hijo del rey Saúl, y de David, el segundo rey de Israel, cuando es escogido por Dios. Entonces, para que nos demos cuenta de dónde estaba esta amistad, lo que había nacido. Entonces, como había nacido esta amistad, y como Jonathan se había hecho muy amigo de David y le había prometido que cuando su padre Saúl, pues Jonathan supiera qué quería hacer en su contra, cuándo lo mataría. Entonces Jonathan se había comprometido a avisarle a David para que huyera lejos, ¿verdad? Para que no acudiera a la casa, al lugar donde estaba Saúl. Y entonces se hacen muy amigos, tienen una gran amistad, y en base a esa amistad que tenían David y Jonathan, hay una petición que le hace Jonathan precisamente al rey Saúl en el capítulo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, en el verso 12. Es donde entra esta promesa o este pacto, digamos, este compromiso por parte de David, que Jonathan le pide para cuando Jonathan no esté, ¿verdad? Y entonces es ahí donde quiero situar la historia que vamos a ver ahorita, de la que les hablaba al principio en el segundo capítulo en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 9. Pero ¿de dónde viene esa promesa? ¿De dónde viene el por qué en su momento David manda llamar a Siba, el esclavo, el sirviente, ¿verdad?, del rey Saúl? ¿Por qué lo manda a llamar y por qué le pregunta si hay alguien que queda todavía de la familia de Jonathan para que él pueda hacer misericordia? Bueno, pues era en base a este pacto, a este compromiso, a esta petición que Jonathan le había hecho. Y ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, dice ahí en el verso 12, dice: Jonathan dijo a David: te prometo por Yahvé, Dios de Israel, que mañana a la misma hora trataré de saber lo que piensa mi padre. O sea, él está diciendo: te prometo que voy a saber qué es lo que quiere hacer mi padre, ¿verdad?, para mandarte a decir. Si es algo bueno para ti y no te envío a alguien con la noticia, que Yahvé me trate no solo así, sino peor aún.
¿verdad? O sea, si me doy cuenta de lo que mi padre quiere hacer, ¿verdad? Y no te mando decir, ¿verdad? No te mando a alguien con una noticia, pues que Yahvé me trate no solo así, sino peor aún. Ahora, si mi padre decide hacerte mal, te avisaré para que te pongas a salvo y vayas en paz. O sea, Jonathan buscaba la manera de proteger a David de su padre Saúl, ¿verdad? Tanto era así su amistad por encima de su padre, ¿verdad? Que intentaba defender, sobre todo porque el rey Saúl buscaba la manera de matar a Jonathan, perdona, al rey David. Entonces, bueno, Jonathan lo defiende, Jonathan busca la manera de protegerlo y de avisarle si su padre le quiere hacer algún mal. Y entonces fíjense lo que dice Jonathan. Seguramente Yahvé estará contigo, le dice a David. Seguramente Yahvé estará contigo como lo estuvo con mi padre. Si estoy vivo todavía, entonces guárdame tu amistad en nombre de Yahvé. O sea, si estoy vivo todavía para cuando tú tomes el reinado, para cuando tú seas el rey, cuando tú tomes el trono, si estoy vivo todavía, guárdame tu amistad, ¿verdad? Fíjese, guárdame tu amistad en nombre de Yahvé. Y si estoy muerto, ojo aquí, y si estoy muerto, ten siempre compasión y trata con bondad a mi familia, aun cuando Yahvé arranque de la faz de la tierra a tus enemigos. O sea, si estoy vivo, ¿verdad? Guárdame tu amistad en nombre de Yahvé. Y si estoy muerto, ¿verdad? Y si estoy muerto, le dice, ten siempre compasión y trata con bondad a mi familia. Hasta ahí nos quedamos con eso, porque entonces vámonos a la segunda carta de Samuel, al capítulo 9. Entonces, Jonathan le había pedido a David, en nombre de esa amistad, si yo sé que el Dios Yahvé estará contigo como lo ha estado con mi padre. Si yo estoy vivo, ¿verdad? Si yo estoy vivo, guárdame con tu amistad en el nombre de Yahvé, ¿verdad? Mantén conmigo siempre esa amistad en nombre de Yahvé. Y si estoy muerto, ten compasión, ten misericordia de mi familia. Y entonces, en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 9, entramos aquí en lo que yo quiero compartir. Nomás los quise poner en contexto para que nos demos cuenta dónde se originó esto, ¿verdad? El por qué David llega el momento, como nos dice el capítulo 9 de la segunda carta de Samuel. Dice, David preguntó, ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad en recuerdo de Jonathan? ¿Ah? Sí, acordémonos lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que Jonathan le pidió a David. Entonces ahora David preguntó si hay algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad en recuerdo de Jonathan. Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo llevaron donde David, el rey, y le dijo, ¿tú eres Siba? Respondió, para servirte. El rey le preguntó, eso es lo que le pregunta el rey David a Siba. Siba era un sirviente de Saúl, entonces conocía muy bien, obviamente, pues todo lo que, si había descendencia, o todo lo que David quería saber, ¿verdad? Entonces el rey preguntó, ¿queda todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad, digna de Dios? ¿Verdad? Y entonces Siba respondió al rey, todavía queda un hijo de Jonathan que está tullido de ambas piernas. Ahorita vamos a ver cómo es que este hijo de Jonathan quedó tullido de ambas piernas. ¿Dónde está? Preguntó el rey David. Preguntó el rey. Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. O sea, estaba en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. O sea, en un lugar llamado Lodebar. Lodebar en el contexto bíblico o el significado bíblico quiere decir lugar de oscuridad, lugar de tinieblas, quiere decir lugar de miseria, de tristeza, de oscuridad, de desolación. Todo eso, todo lo que usted se puede imaginar, bueno, en el sentido bíblico era Lodebar. Entonces, estamos hablando del hijo de Jonathan, hijo del rey Saúl, por lo tanto, estamos hablando no de cualquier persona, ¿verdad? Y sin embargo se encontraba en Lodebar. Lodebar en el sentido bíblico era un lugar de oscuridad, ¿verdad? Eran zonas oscuras, dolorosas, era un lugar de dolor, de miseria, de oscuridad, de tristeza, de desolación. Todo lo que usted se pueda imaginar de lo negativo, ese era Lodebar. Ahí se encontraba este hombre, este hijo de Jonathan, nieto de Saúl, pero además dice, Siba le dio la descripción a David, que además era tullido de ambas piernas. Y resulta que este hombre
Mipibal, así era como se llamaba, que el significado es el que esparce vergüenza. Entonces imagínense, se sentía tan avergonzado, tenía tanta vergüenza, ¿verdad? Que vivía donde vivía, se había ido a refugiar allá, o lo habían llevado, ni siquiera era algo, porque a los 5 años dice el texto, si nos vamos a la historia, dice el texto que a los 5 años, cuando se viene y matan a Jonathan y al rey Saúl, la nodriza, la que cuidaba a Mipibal, a ese niño de 5 años, hijo de Jonathan, nieto de Saúl, lo toma entre sus brazos y esta mujer cae, esta mujer se resbala, esta mujer cae al suelo y se le cae de los brazos a este niño de 5 años, ¿verdad? Y entonces en esa caída, en esa huida que dio esa mujer, cae ese niño de los brazos de esta nodriza y entonces queda tullido de ambas piernas y se va o se lo llevan a vivir a Lodebar, ¿verdad? Entonces es una situación difícil, es una situación triste, es una situación en la que él estaba sufriendo las consecuencias de algo que obviamente él no era responsable, porque él tenía 5 años de edad, él estaba siendo víctima de las circunstancias. Es una situación que él, obviamente a los 5 años ningún niño quiere vivir y ningún niño desea vivir y ningún niño tendría que vivir, pero sin embargo a aquel niño le tocó vivir. Imagínense, siendo descendiente, siendo hijo y nieto de quien era, le tocó irse a vivir o le tocó llevar a ser llevado a Lodebar, a un lugar de oscuridad, de tinieblas, de angustia, de dolor. ¿Ah? Entonces vayas imaginando un poco ahí, tal vez su vida, en algún momento de su vida, alguna circunstancia que usted no quería vivir, pero que le tocó vivir. ¿Ah? ¿Sí? Que a alguien más le tocó vivir, que alguien más, por circunstancias, por situaciones, le hizo vivir una situación que usted no quería o no tenía por qué vivir. Y entonces aquel niño a los 5 años fue llevado a Lodebar, o fue a vivir a Lodebar, o vivía en Lodebar, un lugar apartado, un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar no propio para vivir, digamos así, un niño de 5 años, pero bueno, en ese contexto eso fue lo que le pasó. Entonces, Siba le describió, ¿verdad? Cuando el rey David le pregunta, ¿dónde está? Preguntó el rey. Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, o sea, en un lugar oscuro, en un lugar allá, apartado, en un lugar, ¿verdad? Cuando yo vivía en Zaragoza, en la casa de mis papás, hace muchos años, pues había un lugar que yo creo que los que me escuchan lo van a conocer, ¿verdad? Porque le llamaban el CDP, y en el CDP era ese lugar donde lo que se identificaba era como la gente muy pobre, ¿verdad? Muy necesitada. Yo llegué alguna vez hace tiempo, cuando recién conocí a Dios, a ir a algún tipo de misión ahí, y pues las casas muy pobres, casas hechas de paletas, en fin, en unas condiciones muy difíciles, mucha pobreza. Entonces, bueno, podemos imaginarnos algo así, aunque tal vez pudiera haber sido peor este lugar, Lodebar, donde vivía este joven, este niño lisiado, ¿verdad? Tullido de las 2 piernas. Y entonces, allá vivía en Lodebar. El rey David lo mandó buscar. O sea, el rey David, cuando se enteró de que había alguien, hijo de Jonathan, o descendiente de Saúl, entonces manda llamar a este Mipibal, manda llamar a este hijo de Jonathan. ¿Por qué? Porque seguramente se recordó, seguramente después pasó el tiempo de aquella promesa, de aquella petición que le hace Jonathan a David. Y entonces se acuerda, ¿verdad? Se acuerda de lo que Jonathan le dijo. Si yo muero, si yo no estoy vivo, ¿verdad? Te pido que te portes bien, te pido que tengas misericordia, te pido que hagas bondad con alguien de mi familia, ¿verdad? Que te compadezcas de alguien de mi familia si todavía existe. Y entonces por eso David mandó llamar, o Siba fue delante de David, y David le pregunta si hay alguien, y él le dice que sí, que hay el hijo de Jonathan. Y imagínense, había el hijo de su mejor amigo, de aquel a quien él había dicho, tu amistad para mí es mucho mejor que el amor de las mujeres. Entonces imagínense. Y entonces lo manda a llamar, pero imagínense cuando lo manda a llamar, que van en busca, van a Lodebar, van a ese lugar apartado, ese lugar oscuro de tinieblas, de desolación, donde quizás estaba lo peor o lo más pobre de la sociedad, lo despreciado, tal vez lo que nadie consideraba. Ahí se encontraba este hombre llamado Mipibal, el que esparce vergüenza. Entonces seguramente estaba, imagínense, con toda la situación que había vivido, yo me puedo imaginar a ese hombre, ¿verdad? A esa persona, a Mipibal, quedando tullido desde los 5 años, sin poder hacer una vida como los demás, teniendo que arrastrarse por el suelo, teniendo que depender de los demás. Imagínense los complejos, imagínense
perdón, imagínese lo que en su alma, imagínese la herida de su alma, de su interior, a los 5 años quedar tullido. Muchas preguntas tal vez se haría, como yo siendo hijo de Jonathan, el hijo del rey, o nieto de Saúl, el rey de Israel, ¿verdad? Estoy huyendo, porque me estoy arrastrando, siendo hijo de quien soy, teniendo la estirpe o la estirpe que tenía, ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué mi nana se tuvo que caer y quedar yo así si yo no quería eso? En fin, todas las cosas que pudo, cómo se sentiría él, cómo era su vida emocional, la herida que él tenía en su interior, porque estaba viviendo circunstancias que él pues no había pedido, que él no merecía vivir, tal vez, no tal vez, que él no merecía vivir o que nadie merece vivir en esas circunstancias, mas sin embargo él las estaba viviendo. Y entonces hasta allá lo manda a buscar David a través de Siba, aquel siervo del rey Saúl, ¿verdad? Lo manda a buscar, ¿sí? Y yo quiero que nos imagínense la escena cuando ven llegar en ese lugar tan pobre, tal vez tan miserable, paupérrimo, de mucha oscuridad y de muchas tinieblas, de la gente cómo se podía sentir, ¿verdad? Desolada, triste, abandonada, pensando que a nadie le interesaba. Entonces imagínense cuando ven llegar tal vez al carruaje, tal vez a toda aquella gente que mandó el rey David a traer a su palacio, mandar traer a su casa. El rey David manda a traer a este hijo de Jonathan. Entonces el rey lo mandó a buscar, dice el texto, ¿verdad? El rey lo mandó a buscar. David lo manda a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, el rey manda a buscar allá para que lo traigan de regreso a la casa, al palacio que le corresponde, en amistad o en el recuerdo de esa amistad que había tenido con Jonathan, el hijo del rey Saúl, el amigo entrañable de David. Cuando llegó donde David, ¿verdad? Meribaal, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, se postró con el rostro en tierra. David le dijo, Meribaal. En otra traducción que tengo dice Mipibal, pero Meribaal, Mipibal, el que esparce vergüenza. Entonces manda a llamar, van por él, y entonces en esta traducción de la que estoy leyendo dice Meribaal, quizás en otra de ustedes dice Mipibal, pero bueno, estamos hablando del mismo, estamos hablando del hijo de Jonathan, de quien David manda a llamar para que se presente delante de él. Y entonces cuando llegó donde David, Meribaal, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, se postró con el rostro en tierra, y David le dijo, Meribaal, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, se postró con el rostro en tierra, y David le dijo, Meribaal, respondió, soy yo tu servidor. Entonces David le dijo, no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre, Jonathan. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y todos los días comerás a mi mesa. Imagínese dónde se iba a imaginar Mipibal o Meribal, dónde se iba a imaginar que lo iba a mandar a buscar el rey David, dónde se iba a imaginar que le iban a regresar las tierras que le pertenecían porque eran de su abuelo el rey Saúl, dónde se iba a imaginar que iba a estar sentado a la mesa comiendo a la mesa del rey, aquel hombre cuyo nombre significa el que esparce vergüenza, aquel hombre, aquel joven que a los 5 años se le había caído a su nodriza de los brazos y había quedado tullido. Imagínese dónde se iba a imaginar aquel hombre que vivía en lo más apartado, en la más completa oscuridad, en la más completa soledad, en la más completa angustia, dónde se iba a imaginar que el rey lo iba a mandar llamar. Usted, yo, alguna vez nos imaginamos estando en un lugar apartado, oscuro, solitario, cabizbajo, acomplejado, sin esperanza. Yo dónde me iba a imaginar que un día el rey, un rey llamado Yahvé, que tiene a su hijo Jesucristo, me iba a mandar llamar para sentarme a la mesa con él. Cuando vivía en la más completa oscuridad, en la más completa angustia, en la más completa soledad, cuando vivía en tinieblas, cuando mi vida estaba en tinieblas, apareció la luz de Jesucristo en mi vida. Entonces, ¿dónde se iba a imaginar este hombre llamado Meribal, que el rey lo iba a mandar llamar y que le iba a regresar lo que le correspondía? Nosotros, el Señor nos ha mandado llamar para que estemos delante de Él,
para regresarnos lo que la vida o lo que el diablo nos ha robado. El diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y si algo nos ha arrebatado y nos ha robado, Dios nos manda a llamar para regresarnos lo que alguien un día nos robó. ¿Va? Si tú te sientes angustiado en la completa oscuridad, en la angustia, en la soledad, en la indiferencia, si tienes que vivir circunstancias que tú no tenías por qué vivir, si alguien más, si estás pagando las consecuencias de alguien más, de su pecado, de su traición, de lo que te hayan hecho y tú estás sufriendo las consecuencias como aquel niño, como aquel hombre llamado Meribal o Mipibal, que a los 5 años se le cayó los brazos a su nodriza y quedó tullido de ambas piernas y sufrió las consecuencias hasta vivir en un lugar de lo peor. Quizás tú en tu vida estás viviendo las consecuencias de alguien más por su pecado, o estás viviendo circunstancias que no tienes por qué vivir, que estás viviendo, estás sufriendo las consecuencias de alguien más que dañó tu vida, y estás sumido en la completa angustia, en la soledad, en la amargura, en la desolación, en la oscuridad, como lo de Bar. En tu interior estás viviendo todo eso. Este es el día, hasta este día dejaste, hasta este día viviste de esa forma, porque el rey te manda a llamar. Porque así como el rey David mandó buscar a Meribal, así quiere el Señor mandarte a buscar a ti, te manda a buscar a ti, me manda a buscar a mí, para hacernos sentar en su mesa. ¿Va? Y entonces, no temas, le dijo Meribal, no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre Jonathan. Dios nos trata con bondad. Dios no nos trata como merecen nuestras culpas, y menos a él, que estaba viviendo una situación que él no tenía por qué vivir, o que él no era el culpable de esa situación. Él estaba sufriendo las consecuencias tal vez de un descuido de la nodriza, de que la prisa, por salir huyendo por protegerlo, pues se cae de los brazos y queda tullido de ambas piernas. Pero las circunstancias ya las había vivido él, ya habían pasado los años y seguramente su vida estaba desolada, estaba triste, angustiado, en soledad, en oscuridad, pero una luz brilló para él. Una luz brilló para él, como una luz brilla para ti y para mí cuando nos ponemos delante del Señor, porque nos trata con bondad, no nos trata como merecen nuestras culpas, porque el Señor nos ama, el Señor nos abraza, el Señor nos llama para devolvernos lo que alguien un día nos ha robado, la dignidad de hijos de Dios, la dignidad de hijos de Dios. Y no por lo que el mundo nos diga, o no por lo que el mundo nos ha tratado, o no por lo que el mundo nos ha robado. El mundo, el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces, todos los días comerás a mi mesa. Tú y yo todos los días podemos comer en la mesa del Señor, podemos comer el pan de su palabra sentados en la mesa, pero obviamente tú y yo podemos acercarnos a la mesa donde comemos el pan y tomamos el vino, que es su cuerpo y su sangre, donde podemos alimentarnos y sentarnos a la mesa, porque el Señor nos manda a llamar y nos regresa todo lo que nos ha robado, todo lo que la vida nos roba, todo lo que la angustia, la soledad, nuestros enemigos, quien nos quiera robar, que el Señor nos lo regresa, ¿verdad? Y entonces se postró de nuevo y dijo, fíjense bien, con esto nos podemos dar cuenta cómo se sentía este hombre llamado Meribal, cómo era su vida emocional, cómo estaba él, cómo necesitaba ser restaurado, como tal vez tú necesitas ser restaurado por todo lo que te han hecho creer que eres y no eres, por todo lo que las circunstancias te han llevado a creer y no eres, son solamente las circunstancias, pero el Señor, así como el rey David mandó llamar a este hombre a través de ese siervo Siba, y lo llevó a su presencia, el Señor cada día, cada momento nos manda a llamar para estar en su presencia y podernos sentar a la mesa y podernos perdonar y podernos decir, no tengas miedo, te devolveré lo que alguien te ha robado, lo que alguien te ha quitado, no tengas miedo. Y entonces se postró de nuevo y dijo, ¿quién es tu servidor para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? Fíjese cómo se sentía él, como un perro despanzurrado. En la otra traducción de este mismo texto, dice en otra traducción, dice, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién es tu servidor para que te hayas fijado en un perro muerto como yo? En una traducción dice como un perro despanzurrado, pues que también cuando habla de un perro despanzurrado, pues también refiere a muerte, porque pues es un perro ya despanzurrado, quiere decir desbaratado, y todos hemos visto alguna vez un perro en la carretera, en un lugar despanzurrado ya, oliendo mal, las moscas, en fin,
está muerto, ¿verdad? Entonces en otra traducción dice como un perro muerto, pero en fin, estaba hablando de un perro. Era el peor insulto, que era lo más bajo, ¿verdad? Era como, sí, acuérdense del texto aquel cuando aquella mujer se acerca a Jesús y le dice a Jesús, no he sido enviado, porque ella le pide la sanación de su hija y él le dice, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? O no está bien darle el pan de los hijos a los perros, o no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Y aquella mujer, ¿verdad?, de origen sirofenicio, una mujer extranjera, le dice, pero aún hasta los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, con esto hago referencia a lo que era el peor insulto, ¿verdad?, lo peor que se le puede decir a un judío, un perro, un perrito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este hombre se siente como un perro muerto. O sea, un perro muerto es alguien que huele mal, es alguien que obviamente sin vida, los animales se lo carcomen, los gusanos, no sé, o sea, hasta ahí podemos darnos cuenta cómo se sentía. ¿Alguna vez te has sentido como este hombre llamado Mipibal? ¿Alguna vez te has sentido así? Y has ido delante de Dios y le has dicho, Señor, ¿quién soy yo para que te fijes en un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que te fijes en un hombre pecador? ¿Quién soy yo para que te fijes en lo peor de la sociedad, aquel al que nadie quiere, en quien nadie toma en cuenta, aquel en el que para la sociedad no valgo nada o que el mundo me ha hecho creer? ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida anterior antes de Cristo o aún viniendo a Cristo? ¿Ah? El Rey, Jesucristo, te ha mandado llamar y estás delante de su presencia, ¿verdad?, para devolverte lo que el mundo te ha robado, ¿verdad?, para regresarte lo que el mundo te ha robado, porque no le pertenece, porque es tuyo, porque tú y yo somos hijos del Rey y somos herederos de sus riquezas, de sus promesas, ¿verdad? El Señor las ganó para nosotros, el Señor abrió el cielo para nosotros. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Le dice Mipibal, ¿quién es tu servidor para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? El rey llamó a Siba, el servidor de Saúl, y le dijo, doy a tu amo todo lo que le pertenece, todo lo que pertenece a Saúl y a su familia. Ahora le está diciendo a Siba, doy a tu amo, o sea, ahora él es tu amo, ¿verdad? Le doy todo lo que pertenece, todo lo que fue de Saúl y su familia, todo le pertenece a él. Y lo más importante, hermano, lo sentó a la mesa. De hoy en adelante comerás todos los días en esta mesa. ¿Vale? Entonces esta historia, hermanos, nos tiene que tocar el corazón y tiene que sanar tu vida. Si es que tú te sientes como un perro muerto, como un perro despanzurrado, como lo peor de la sociedad. Si te han hecho creer, ¿verdad?, si te han abandonado, si te han sentido usado, si te has sentido que no vales nada, te sientes utilizado, utilizada, alguien te defraudó, alguien jugó contigo, ¿verdad?, tú eres víctima de las circunstancias de alguien más, alguien que que estás viviendo tú las consecuencias del pecado de alguien más, del descuido de alguien más, ¿verdad?, y te has alejado, te sientes triste, angustiado, soledad, amargura, ¿verdad?, tristeza, ¿verdad? Hoy el Señor te manda llamar para su presencia, ¿verdad? Hoy el Señor pone a tus enemigos como estrado de tus pies, ¿verdad? Hoy el Señor te manda llamar y te manda decir, no temas, te devolveré lo que te pertenecía, lo que le pertenecía a tus padres, te lo devolveré a ti, pero además te sentarás en la mesa todos los días. ¿Verdad? Creo que la mayor dicha de nosotros los que hemos conocido a Dios, de los que el Señor nos ha sacado de Lodebar, de donde nos ha mandado llamar, ¿verdad?, donde hemos estado también tú y yo en algún momento lisiados, ¿verdad?, donde nos hemos arrastrado, porque este hombre lisiado dice que llegó arrastrándose, ¿verdad?, se arrastró, tocó su cara con el suelo, obviamente porque estaba delante de un rey, ¿verdad?, pero llegó arrastrándose. Imagínense, todos hemos visto a alguien alguna vez lisiado, alguien que no puede, que tiene o que no tiene sus dos piernas, o que las tiene pero no tiene fuerza y tiene que arrastrarse. ¿Ah? ¿Alguna vez te has arrastrado? ¿Alguna vez las circunstancias te han hecho que te arrastres por la vida? ¿O te has arrastrado delante de alguien más? ¿O te has sentido así? Hoy es el día en que tu vida puede ser diferente. Hoy es el día en que tu vida es diferente porque estás delante del Dios que te ha mandado llamar y te ha hecho sentar a la mesa con el Rey llamado Jesucristo, ¿verdad? Y el Rey Siba, ¿verdad?, es el Espíritu Santo que va y busca en Lodebar, va y busca a Mipibal, ¿verdad?, o a Meribal, y lo trae delante del Señor, ¿verdad? Y entonces imagínense lo que pudo haber experimentado a partir de ese momento este hombre llamado Meribal, el que esparce vergüenza,
¿ah? El cual tal vez se avergonzaba del mismo de a su corta edad de estar lisiado, de no poder ser como los demás, y entonces lo único que esparcía era vergüenza, lo único que era, él se avergonzaba tal vez del mismo dentro de sus complejos y de su vida emocional dañada, de su corazón triste, angustiado, atormentado. Vivía en ese lugar llamado Lodabar, donde tal vez tú has vivido mucho tiempo y piensas que Dios se ha olvidado de ti, piensas que nadie se acuerda, piensas que tu vida fue gloriosa en otros tiempos, pero que por circunstancias ya no estás, que por circunstancias te has tenido que alejar, porque esto también es un mensaje para todos aquellos que en su momento estuvieron en la presencia de Dios. ¿Ah? Yo recuerdo a tantos hermanos que juntos caminamos en las cosas de Dios, que juntos evangelizamos, que juntos nos evangelizamos, que juntos fuimos tocados y compartíamos tantas cosas, y que hoy muchos ya no están en los caminos de Dios por las circunstancias, porque se han ido a vivir lejos de Dios, las circunstancias, la oscuridad, las tinieblas, la angustia, las situaciones de la vida, ¿verdad? Los han herido, los han dañado y se han ido lejos de Dios y viven en oscuridad, en tinieblas, en angustia, ¿ah? Y piensan que ya no son merecedores de este Dios que tiene misericordia por todos. ¿Ah? Entonces yo te invito esta noche, si tú también te encuentras en Lodebar como se encontraba Meribal, y así como el rey mandó buscar a Meribal, aquel hombre lisiado que vivía arrastrándose, que se sentía como un perro muerto, si tú te sientes igual que él, ¿ah? Alégrate, no te aflijas, no temas, porque el Señor te manda a llamar. El Señor te recuerda y te manda a llamar que eres hijo de un rey, que eres hijo de un rey, y que por ser hijo del rey, lo que te han robado, la paz que te ha robado el enemigo, lo que te ha robado, te lo devolverá, y que puedes sentarte a la mesa del rey todos los días a comer el pan de su palabra, su cuerpo y su sangre, y a participar de la herencia que nos corresponde como hijos de un rey. No vivas más en Lodebar, no vivas más en oscuridad, en tinieblas, en soledad, en angustia. Levántate, que el Señor te manda a buscar. Levántate, que el Señor te quiere restaurar tu vida. No vivas pensando en lo que ya fue. No vivas pensando en todo aquello que viviste, que fue hermoso, que te alejaste de Dios por circunstancias, que te tuviste que ir lejos y que ahora tienes vergüenza regresar. No vivas pensando en eso. Piensa en que hoy el Señor te está llamando y te está invitando para que te sientes a la mesa, porque quiere regresarte todo aquello que te pertenece. Dios está ahí para sanar tu vida, para sanar tu corazón, para restaurar tu vida, así como restauró este hombre llamado David, un hombre según de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Pero en cumplimiento a una promesa, a una súplica que le había hecho su mejor amigo Jonathan, ¿verdad? En aquella amistad que había nacido entre ellos, y en memoria de ese amigo llamado Jonathan, David tuvo misericordia, tuvo compasión, se acordó de lo que le había pedido su amigo Jonathan con su hijo, Mipibal o Meribal, y en atención a eso lo mandó llamar al palacio y lo sentó y le regresó lo que el rey Saúl, lo que su descendencia, lo que su familia le correspondía. Y más aún, hermano, lo mandó sentar a su mesa. Tú y yo tenemos el privilegio de podernos sentar a la mesa del Señor. No desaprovechen la invitación. El Señor te quiere sanar. El Señor te sana. El Señor te libra de todas esas oscuridades. Te saca de Lodebar, de la oscuridad, de la lejanía, del anonimato, de la angustia. Levántate en el nombre del Señor.